Hola amigos, bienvenidos a su canal La Voz de lo Oculto. En esta ocasión les voy a presentar una recopilación de las mejores historias que hemos tenido en el canal. Espero que las disfruten y ya sin más preámbulo, bienvenidos. Hace algunos años me dediqué a la mala vida. Me da mucha pena decirlo, pero la verdad, andaba en muy malos pasos. En ese tiempo, lo que me cambió la vida fue la brujería que me hicieron. La Voz del Oculto presenta Casi muero por la brujería. Desperté una noche vomitando sangre, pero eran unos coágulos y olía horrible. Yo me supuse que era por mis adicciones al alcohol y a otras sustancias, pero al irme a hacer unos estudios, todo salió perfectamente bien en mi salud, por lo que decidí alejarme de los vicios. Pero después de un par de semanas en que ya no ingería nada, seguía con estos vómitos tan desagradables. Aparte, en el día me daban unos mareos horribles y la verdad, estaba pensando que ella iba a desaparecer de este mundo. Yo he sido muy creyente, pero desde que empecé en los malos pasos me alejé de Dios. Pero en esos momentos supliqué por su ayuda. Un amigo que cree mucho en lo paranormal me dijo que me estaban haciendo brujería, ya que los síntomas que tenía no eran normales. En las noches, el dolor era demasiado intenso en el estómago, así que tenía que salir de mi casa y caminar por donde fuera, con tal de despejar mi mente y tratar de olvidar un poco el dolor. Cuando lograba conciliar el sueño, de un momento a otro, el vómito me despertaba y sobre mí corría un frío intenso que hacía que empezara a temblar. Otras veces me despertaba empapado en sudor por el calor que sentía. Ya estaba completamente desesperado porque había ido a varios doctores y me mandaban a hacer estudios y todo salía bien. Ningún médico podía identificar qué era lo que me estaba pasando. En una ocasión, mi madre en su desesperación me llevó a urgencias, en donde al verme vomitando me hicieron endoscopías y varios estudios, de nuevo, sin ningún resultado. De hecho, estaban tan sorprendidos tanto doctores como enfermeros, porque ellos mismos vieron los coágulos de sangre y al meter la cámara en mi cuerpo para buscar la hemorragia, no encontraron absolutamente nada. Me dieron de alta con la cita abierta por si me volvía a pasar, para que fuera inmediatamente de nuevo con ellos. Ya había bajado muchísimo de peso y hasta muchos de mis camaradas me decían que me estaba chupando el muerto. Con la insistencia de mi amigo, fui a donde curan en el mercado de Sonora y una señora me dijo que me tenía que hacer unas limpias porque me estaban trabajando. Estuve yendo como unos 20 días, pero en realidad solo fue una sacadera de dinero. Cada vez me sentía más mal y pensaba día a día que mi cuerpo no resistiría más. Mi mamá empezó a solicitar ayuda con los vecinos, pero por mi mala fama nadie se atrevía a recomendar a alguna bruja, ya que me tenían miedo o algunos otros resentimiento. Ya más avanzado el tiempo, empecé a ver a mi padre, el cual falleció cuando yo tenía 12 años, pero también tenía muchas alucinaciones de fantasmas y demonios. Empecé a sentir que mi mente se hacía cuadritos. Ya no era solo mi estado físico, sino ahora mi estado mental. La verdad, ya no era vida. Hablé con mi mamá y le dije que estaba arrepentido de todo lo que hice en esta vida, como dejar de estudiar o no buscar un buen trabajo con el cual la pudiera ayudar, entre otras muchas cosas que se me venían a la mente. Pero lo que más me causaba pena eran todos los dolores de cabeza y sufrimiento que le había causado a ella, que siempre fue un apoyo para mí incondicional. Aunque hiciera lo peor, ella estaba ahí para soportar todo ante este hijo ingrato. Las lágrimas rodaban por mis mejillas y mi madre era un mar de llanto. Ya me estaba despidiendo porque sabía que ya no la iba a librar. Pero el Dios del que renegué cuando estaba intoxicado oyó mis súplicas. Llegó a visitar a mi mamá
una prima lejana del pueblo de mis abuelos en Tlaxcala, y por respeto a su persona no diré su nombre. La verdad, jamás la había conocido ni sabía de su existencia, ya que mi mamá no era muy apegada a su familia del pueblo, porque decía que se dedicaban a la brujería. Pero en ese momento, para mi madre, fue como una luz brillante al final de un túnel muy oscuro. Al llegar la prima, luego le dijo a mi mamá que ahí había un trabajo de muerte. Mi madre, llorando, le empezó a platicar lo que me pasaba. Ella lo tomó con mucha calma y le dijo: «Calma, mujer. Las fuerzas de nuestros antepasados me mandaron a ayudarte». Después de un rato platicando, pasaron a verme. Ella me tocó la frente y sentí como si un escalofrío me recorriera el cuerpo, seguido de un ardor en mis articulaciones que les juro que jamás había sentido. Toda la vista se me oscureció y solo oía su voz a lo lejos. Se me acercó y me dijo casi al oído: «Yo soy tu pariente y vengo a ayudarte». Acercó su nariz a mi boca y la retiró enseguida. Le pidió a mi mamá un huevo y me limpió, pero le puso una hoja de tabaco. Cuando lo reventó en el vaso, me dijo mi mamá que olía horrible y que tenía como sangre y una cosa negra que no sabe qué era. Yo en realidad no recuerdo nada de esto, ya que estaba más para allá que para acá. Salieron por un momento de la habitación. Entonces le dijo a mi mamá que me tenían enterrado y que era para que me muriera, que era una brujería muy fuerte y que no cualquiera lo sabía hacer. Preguntó que si tenía enemigos o alguien que me odiara tanto como para hacerme este daño tan grande. Y fue cuando mi mamá le tuvo que decir el tipo de vida que llevaba y que pues cualquiera pudo haberme hecho eso. La prima le repitió que era un trabajo muy fuerte y que ya estaba muy adelantado, pero que ella podía romperlo. En ese momento mi madre se sintió muy aliviada. Entraron de nuevo a mi habitación y hablaron conmigo. Pero yo en ese momento estaba como ido, porque en cuanto salieron del cuarto, empecé a escuchar muchos susurros y sentí que se sentaron junto a mí y me pusieron la mano en el pecho. Enseguida supe que era mi papá, ya que vagamente recordaba cuando entraba a mi cuarto a darme las buenas noches y siempre hacía lo mismo de ponerme la mano en el pecho. Me decía que tuviera dulces sueños, me arropaba y me daba la bendición. Me decía que me amaba. Sabía en el fondo que iba por mí. Me dijo que no tuviera miedo, que él estaba ahí para que no me pasara nada. Le reclamé porque siempre le eché la culpa de que nos dejó y ese fue mi pretexto para echar a perder mi vida. También tuve mucho miedo porque había muchas sombras en el cuarto y escuchaba a mi mamá a lo lejos. Sentí claramente cómo mi papá se levantó y solo oí su voz fuerte que me gritó: «Reacciona». Al abrir los ojos, ahí estaban mi mamá junto a su prima. Me puso un incienso en la cabecera de mi cama, pero por debajo, y empezó a decir unas cosas que eran como rezos, pero no lograba distinguir ni una sola palabra. Me frotó con alcohol y puso una cazuela en la entrada de mi cuarto y quemó unas plantas de ruda. Enseguida sacó más huevos y empezó a hacerme unas limpias que sentí que duraron horas. Me puso en las plantas de los pies unos periódicos con una pomada que olía muy feo e hizo que me parara. Puso un círculo de fuego y sal alrededor de mí, lo encendió y me pegaba con un ramo de hierbas. Me sacaba del círculo, esperaba que se apagara y repetía la acción. Al principio sentía como si me estuviera quemando por dentro, como que desfallecía, y enseguida un frío que me calaba los huesos. Me sentía muy mareado. A la tercera vez que repitió, ya era entrada la madrugada. Ahí sí vomité, pero ahora la sangre se veía negra y tenía un sabor amargo, aparte, apestaba como a perro muerto. Me pegaba en la espalda con las ramas y me gritaba que sacara todo. Mi mamá decía que en el cuarto se movían las cosas y se veían muchas sombras. El dolor del estómago me empezó muy fuerte. Lo que ella hizo fue tirarme en el piso y me empezó a echar un agua que olía mucho a flores. Sacó un polvo y también me lo roció encima. Me puso la misma pomada que me había echado en los pies y me envolvió el estómago con una venda. Le dijo a mi mamá que era suficiente por ese rato, que seguirían al otro día, que necesitaba descansar. Se limpió y limpió a mi mamá. Fueron al patio de la casa
y quemaron todas las hierbas con las que me estuvo pegando, hasta que se hicieron cenizas, y con ellas puso unos signos bajo mi cama que la verdad nunca supe de qué eran, y se fueron a descansar. Ese rato dormí como piedra, pero todavía tenía pesadillas. Me desperté como a las 12 del mediodía, y después de tanto tiempo de estar enclaustrado en mi cuarto, sentí ganas y fuerzas para salir. Fui a la cocina y ahí estaban las dos tomando café. Mi mamá puso una cara como de sorpresa y se levantó rápido y me abrazó llorando. La prima también se puso de pie y me dio la mano. Me dijo: «Ya casi no la contabas. ¿Tienes hambre?». En varios días, por fin no sentí el estómago revuelto, pero solo me dieron un té y un bolillo. Al atardecer, de nuevo empezó con su limpia, y esta fue muy similar a la que me había hecho la noche anterior. Pero el huevo ya no salía con sangre, solo ese líquido como negro. Todavía durante la limpia me empecé a sentir muy mal, pero entré como en trance, y pude ver la imagen de una mujer, la cual era la mamá de mi novia, y vi cómo me echaba cosas en la comida, como en un frasco, metió muchas cosas mías, una foto, unos mechones de pelo, y vi claramente cómo los metía en una tumba que estaba rota de la esquina. Desperté de aquella alucinación y de nuevo estaba tirado, y mi madre llorando a mi lado. Siguió limpiándome así tirado, hasta que ya no pudo más, y dijo que hasta ahí estaba bien. Después de un rato en la noche, les platiqué lo que había soñado, y la prima se puso contenta, porque ya sabiendo quién era la que me había hecho la brujería, iba a ser más fácil romperla. Así que me pidió que le llamara a Laura, mi novia, y le expliqué lo que me estaba pasando. Ella fue de inmediato a vernos a la casa. Ella, al llegar, estaba muy asustada porque su mamá le había prohibido hablarme, y con muy justa razón. Pero nos confesó que ella sabía que su mamá hacía trabajos de magia negra, pero que nunca pensó que me fuera a hacer daño, y nos dijo cuál era el panteón en donde ella sabía que su mamá iba a dejar sus trabajos. Me pidió perdón y se despidió de mí diciéndome que lo nuestro jamás podría ser y que prefería estar lejos a que su mamá me hiciera más daño. Después de unos días de más limpias, fuimos al panteón que nos dijo Laura, y de inmediato vi la tumba que miré en mi sueño. No solo encontramos mi trabajo, sino unos 10 más. La prima sacó todos los trabajos y los llevamos a un lugar y les hizo un ritual de liberación, porque no los podía destapar para saber cuál era el mío. Pasó casi un mes de que empezaron las limpias y estoy más tranquilo. La prima de mi mamá dice que todavía me falta mucho para curarme, pero lo mejor de todo fue que en esos días volví a soñar con mi papá. Bueno, yo digo que fue un sueño, pero sé que en realidad me fue a ver y me dijo de nuevo que siempre estaría a mi lado para cuidarme. Todo esto que me pasó me ha hecho recapacitar sobre mi vida, y lo prometí a Dios y a mi madre, y sobre todo a mí mismo, que de hoy en adelante seré otra persona que en realidad deje algo bueno en este mundo. Hemos decidido irnos de ahí, de la colonia, a otra que esté muy lejos e iniciar una nueva vida. Con el apoyo de la prima y de mi mamá, sé que saldré de esto y seré otra persona. Había una horda de gente enfurecida afuera de la casa de Micaela. La acusaban de bruja y la querían prender viva. Era imposible detenerlos. Todos aseguraban que ella tenía pacto con el diablo y que era el ser que estaba causando tanto mal en el pueblo. Te invito a que te suscribas, disfrutes del video y me regales un like. Esto me ayuda mucho para poder seguir haciendo contenido para ti. La voz del oculto les presenta: Mi tía es una bruja. En mi pueblo siempre han existido ataques de brujas, así como de gente que se dedica a cazarlas. Los postes de luz, al estar muy alejados, casi no proporcionan iluminación por las calles. Las casas son todavía en su mayoría de adobe y lámina, algunos techados hasta de paja son. Siempre desde pequeños nos inculcan
a que no hay que andar tan tarde en la calle o en el campo, ya que grandes bolas de fuego se miraban en cuanto oscurecía y se iban con rumbo al bosque que estaba a las faldas de un cerro muy grande, como a unos 3 kilómetros del pueblo. Se decía que allí las brujas hacían sus aquelarres. También en ese lugar había un río, y la gente decía que ahí hacían sus pactos con el diablo, así que crecí con un miedo latente de que me fueran a chupar las brujas. Aparte, la gente de mi pueblo es muy cerrada en sus creencias. No hay autoridades como en la capital del estado. Acá son los más viejos los que deciden quiénes se encargan de la seguridad. Hay un centro de salud, pero siempre está solo. La gente prefiere ir con curanderos. También las creencias en brujas, nahuales y muertos son de lo más comunes, y les puedo asegurar que yo mismo he visto las bolas de fuego surcar el cielo en las noches y he presenciado varias veces cuando han agarrado una bruja. Un día llegó al pueblo la sobrina de la señora Remigia. Ella tiene unas tierritas que dan buena cosecha de café, y a eso llegó la sobrina, la cual se llamaba Micaela, para ayudarle con las tierras, ya que doña Remigia ya estaba grande y jamás tuvo hijos, ni se casó. En el pueblo no la bajaban de solterona, marimacha, y hasta bruja decían que era. Micaela era una chica muy bella, venía de otro municipio que estaba un poco lejos del de nosotros, tenía los ojos grandes y hermosos, un cabello negro que le llegaba hasta la cintura, su tez morena eclipsaba al sol. Me encantó desde que llegó. En aquellos años solo se podía trabajar en el campo, pero poco a poco me las ingenié para que Micaela me hiciera caso. Al poco tiempo ya era mi novia. Siempre nos veíamos escondidas en el huerto de su casa. El apego era mucho. Lo malo era que no toda la gente del pueblo la miraba con buenos ojos, y entre ellos estaba mi familia. Todos decían que desde que llegó habían empezado a suceder cosas terribles. Varios bebés habían amanecido sin gota de sangre en el cuerpo. También animales habían desaparecido y las bolas de fuego se veían más intensas que de costumbre. Todos se lo atribuían a Micaela. Murmuraban que ella era bruja como su tía y que venía a robarse a los bebés y muchas otras cosas más. Yo de inmediato la cuestioné sobre eso. Me respondió que ella no era bruja y que menos sería la causante de esas cosas tan horribles. Varios de los que nos juntábamos siempre habíamos querido ir al chamizal, que estaba a la orilla del río, en donde las brujas hacían sus rituales, pero esto era imposible, ya que los mayores no nos dejaban, y la verdad, siempre nos dio miedo. De hecho, yo ya había llegado a los golpes con varios de ellos, porque siempre decían que mi novia la bruja era la que se bebía la sangre de los bebés. Eso me hacía enfurecer y los atacaba. También de mí ya se hablaba. Todos decían que me había echado un conjuro para que me enamorara de ella y la defendiera. Como les dije hace rato, lo peor es que mi familia también decía lo mismo. Varias veces tuvimos diferencias Micaela y yo por estas situaciones. En serio, que todo cambió cuando una de las noches después de verla, se metió rápido, porque decía que se sentía mal. Ya cuando me alejaba del huerto, clarito vi una bola de fuego elevarse desde ahí. Eso fue lo que más me hizo creer que en verdad mi novia era una bruja. Regresé inmediatamente y empecé a tocar la puerta fuertemente y nadie me abrió. La rabia me estaba invadiendo, porque me había jurado que ella no era la bruja. Salí corriendo de ahí y me encontré a mis camaradas en el camino. Les platiqué lo que me estaba pasando. Rápido decidimos ir a donde se juntaban las brujas. Agarramos unos caballos y partimos para el río. Galopamos y llegamos como en 40 minutos. Nos acercamos muy sigilosos y había varias señoras haciendo unos bailes y otras desollando unos borregos, pero por más que quise distinguir a Micaela no la vi. Cuando salimos de ahí corriendo fue cuando empezaron a gritar que se les apareciera el diablo, y no nos quisimos quedar a averiguar si llegaba el diablo o no. Yo les dije a mis amigos que no dijeran nada, pero el rumor en la mañana estaba todo lo que daba en el pueblo. En la casa me prohibieron verla, pero yo estaba profundamente enamorado de ella, así que me empeciné en hablarle. Por varios días estuve buscándola y no podía verla. No salía porque varias de las vecinas, en cuanto la veían, le gritaban y le lanzaban cosas, así que ni ella ni su tía salían para nada. Yo era muy necio y por más que mis amigos me decían que ella la dejara, yo decidí saltarme a su casa por la noche y buscarla, porque ella me lo tenía que explicar. Ya adentro empecé a asomarme por varias habitaciones y no encontraba nada.
hasta que por fin di con su recámara. Entré despacio para que su tía no me escuchara. La moví suavemente. Despertó espantada. Le tapé la boca para que no gritara mientras le hacía señas que se callara. Me dijo con desesperación: ¿qué haces aquí? Y volteaba a todos lados. Yo le dije que no le haría nada, que solo quería hablar. Respondió: no, no es por eso, es que mi tía en cualquier momento puede llegar, y si te encuentra aquí, yo terminaré pagando. Temblaba y abría sus ojos enormes. Explícame qué está pasando, si eres la bruja. Ya dime la verdad, exclamé con voz de enojo. Ella me tomó de la mano y me dijo: prometo decirte todo, pero ahora sal de aquí por favor. Mañana búscame en el huerto, pero ya vete. Salí de inmediato y estaba súper confundido. La noche se me hizo larguísima y con los primeros rayos del sol corrí hacia su huerto y ahí me estaba esperando. Al verme me abrazó fuertemente. Yo le empujé y le dije que hablara. Me dijo: por favor, tienes que creerme, yo no soy una bruja y no quiero que creas todo lo que dice la gente. Yo estaba muy renuente, pero ella continuó: sé que se dice que desde que llegué yo se ha dado más lo de los niños y también lo de los animales, pero te juro que yo no he sido, y para que veas que en verdad te quiero, te diré la verdad. La que es una bruja es mi tía Remigia. Lleva años alimentándose del pueblo, pero ha sido muy precavida. Siempre que alguien nuevo llega al pueblo es cuando más empieza a atacar para saciar su sed de sangre, y la gente culpa a la nueva del pueblo, como me está pasando a mí en estos momentos. Casi siempre las acusadas mejor se van de aquí antes de que las quieran quemar por brujas. Yo me le quedé viendo con ojos de odio y dijo: ¿por qué me ves así? ¿Acaso no me crees? Me jaló de la mano y me llevó hasta la puerta de su casa. Te voy a mostrar que no miento. Entramos muy despacito, sin hacer ruido, porque la tía estaba dormida. Me llevó directamente a uno de los cuartos y las piernas me temblaron cuando entramos y vi aquel altar dedicado al maligno. Aparte, habían cráneos de animales y se los juro que hasta llegué a ver pequeños cráneos humanos. Había un gran cofre cubierto con una sábana roja y muchas figuras y fotos del diablo, frascos con animales muertos en líquidos muy extraños. Olía horrible, casi vomito, tanto de la impresión como del olor. Micaela me dijo en voz baja: ya ves que lo que te dije es cierto, mi tía es la bruja. Quiero que me ayudes a salir de aquí porque me tiene amenazada de que si alguien se entera o yo digo algo, le va a hacer daño a mis padres, que le dirá a sus amigas y los visitarán. Empezó a llorar y la abracé. Le dije que saliéramos de ahí. De pronto se escuchó una puerta y nos quedamos sin movernos y callados. Ella se asomó y vio que no había nadie. Salimos de ahí rápidamente. Llegamos al huerto. Le dije que nos fuéramos, pero se negó. Me dijo que la única forma que ella podía salir de ahí es que su tía ya no estuviera. Entonces le contesté que juntaría a la gente para que fueran a la casa y descubrieran que la tía era la bruja. La besé y le di un fuerte abrazo. Me fui a mi casa. Ahí le platiqué a mis padres y no quisieron creerme. Seguían diciendo que me tenían yerbado. Así que me la pasé toda la tarde convenciendo a mis familiares y nada dio resultado. Por lo que pensé en mis amigos, ellos sí me creerían y me ayudarían a acabar con la bruja Remigia. Salí a buscarlos en contra de la voluntad de mis padres, pero me llevé una gran sorpresa cuando llegué a la plaza, porque habían varias personas ahí hablando y se estaban poniendo de acuerdo. Le querían a la casa de mi novia, pero a casarla a ella, ya que Remigia le dijo a las vecinas que había descubierto a su sobrina haciendo rituales satánicos, que ella era la bruja que azotaba aquel pueblo, que ella se iría, porque aunque era bruja también era su sobrina y le dolería mucho verla en la hoguera. Poco a poco se empezó a juntar más y más gente. Solo esperaban a que oscureciera bien para ir a la casa y quemarla con la bruja dentro. Ya ni le dije nada a mis amigos. Salí a toda velocidad para la casa y al llegar de nuevo vi la enorme bola de fuego salir del huerto, volando por los cielos. Me salté y le grité a Micaela. Entré a la casa y entonces logré escuchar unos sollozos atrás de la puerta del cuarto donde la tía guardaba culto al diablo. Traté de abrirlo, pero estaba con llave. Empecé a golpear la puerta, pero esto era inútil. Ella gritaba por dentro que la ayudaran, que su tía la encerró y que le confesó que ella daría su vida para que la de su tía se salvara, que por eso la había mandado traer. Rápido busqué por todos lados y encontré un machete. Comencé a pegarle a la puerta. La desesperación me invadió
cuando al cabo de un rato se empezó a escuchar la gente gritando y alborotada afuera de la casa. Por más que golpeaba no podía abrir, se escuchaba cómo empezaban a patear y a pegar contra la puerta. Se veía el reflejo de las antorchas ardiendo a través de las ventanas. Sentía que jamás podría abrir esa puerta. De nuevo salí al huerto y en la mera entrada a la cocina estaba la mano de un metate, así que la llevé y empecé a golpear con toda mi fuerza en contra de la chapa hasta que cedió. Pude abrir y sacar a Micaela. Ella estaba hecha un mar de llanto, temblaba de miedo. Desgraciadamente, la puerta principal ya estaba cediendo. La llevé hasta la barda del huerto por donde me saltaba, pero alcanzaron a vernos y comenzaron a disparar en contra de nosotros. Nos saltamos y corrimos por las calles, pero una turba enfurecida iba detrás de nosotros y otros se quedaron a quemar la casa. Cuando llegamos a la plaza, las piernas de Micaela se doblaron y ahí me di cuenta que uno de los tiros le había tocado en un costado y se estaba desangrando. Cayó estrepitosamente. La quise levantar, pero me decía que corriera. Yo me aferré a ella y le dije que no la dejaría sola. La tomé entre mis brazos y expiró su último aliento. Grité del dolor de haberla perdido. Cuando llegaron los que nos perseguían, la vieron tirada y me les abalancé, pero eran muchos, así que me golpearon y me agarraron. Enseguida llegaron mis amigos y me salvaron del destino que me esperaba, pues decían que yo también pagaría por ayudar a la bruja. Por más que gritaba que ella no era una bruja, nadie me hacía caso, pero mis amigos me empezaron a apoyar. Llegó el que sabía cómo cazar brujas, le pusieron agua bendita encima al cuerpo inerte de Micaela y le hicieron algunos rezos. El señor enseguida dijo que Micaela no era una bruja, porque no había reaccionado a los rezos o al agua. Todos se quedaron pasmados. Les grité que por qué no me habían hecho caso, que la verdadera bruja era la tía Remigia y que ella llevaba años causando mal en el pueblo, que ellos la habían dejado ir. Me hinqué al lado de Micaela y la abracé. En el cielo pasaron unas bolas de fuego gigantescas. Se escuchó una risa tan demoníaca que a pesar de que han pasado años, me sigue retumbando en la mente. Así fue como viví esta trágica historia, y así fue como una bruja engañó al pueblo para que un inocente pagara por los crímenes y horrores que ella cometió. ¿Te han hecho alguna brujería? ¿Has podido identificarla? Esta es la historia de cómo mi novio me hizo un trabajo de brujería para que estuviera con él, a pesar de que en algún momento fui la novia de su mejor amigo. Mi ex era una persona fenomenal. Desgraciadamente, lo herí en lo más profundo de su corazón cuando lo dejé por su amigo. Soy Jimena y esta es mi historia. La voz del oculto les presenta: mi novio me hizo brujería. Cuando supe la verdad, quedé petrificada. No podía soportar el verlo al rostro, pero en ese momento no lo podía dejar. Por el fuerte trabajo que me había hecho, un fuerte amarre, es el que Rodrigo me hizo para que dejara a César, su mejor amigo, y me enamorara de él. No cabía en mi cabeza cómo alguien podía recurrir a algo tan vil para romper una relación tan hermosa como la que teníamos César y yo. Todo comenzó en la universidad. Yo los conocí a los dos desde el primer semestre de la carrera de contabilidad. De inmediato, el carisma y la galanura de César me dejaron impactada. Aparte, siento que a él le gusté desde que nos vimos. Así que el hablarnos se dio naturalmente. Platicábamos mucho y lo que más me gustó es que a pesar de que nos gustábamos demasiado, todo lo tomábamos con mucha calma. Rodrigo siempre estaba ahí pegado, ahí con nosotros, y he de decirles que desde el principio me tiró la onda fuertísimo, pero al ver la química que tenía con César, se apartó de mí y por mucho tiempo no me tiró la onda, pero yo sentía que siempre quería como que interponerse entre nosotros. Ya en segundo semestre, por fin empezamos a salir formalmente. Ya éramos una pareja oficial ante la facultad y nuestras familias. Sé que eso a Rodrigo le cayó en el hígado, pues de todas las formas posibles intentaba separarnos.
Sonsacaba a César para que anduviera con otras chicas o se fuera de fiesta y no me viera. Le llegaba a decir chismes de mí, que según él siempre se los contaban otras personas. Así pasamos la gran mayoría de la carrera. En ese tiempo, Rodrigo venía de una familia un poco disfuncional y César no. Entonces, yo me daba cuenta de que él veía con mucha envidia y recelo a mi novio, porque César estaba forjando una vida buena llena de amor por parte de sus padres, sus hermanos y yo, y Rodrigo prácticamente estaba solo, ya que sus padres no lo procuraban como siento que debió haber sido. Cierto día me quedé de ver con César y jamás llegó por mí a mi casa. Teníamos que ir a una reunión de mi familia. Me llamó como a la hora, estaba tomado y me dijo que había salido con Rodrigo. Me puse furioso y le colgué el teléfono. No sé qué le pasaba, él era muy responsable, pero esto ya era el colmo. Así que le dije que decidiera entre su amigo o yo. Él me dijo que estimaba mucho a Rodrigo y suplicó que no lo hiciera decidir. Fue entonces cuando cometí el error de alejarme de él un tiempo, según yo, para que me valorara. Ahí fue cuando todo el plan de Rodrigo comenzó. De inmediato me buscó con el pretexto de hablar en nombre de César. Ya por ese tiempo casi nos graduábamos y cada que me buscaba Rodrigo me llevaba comida o a veces mi café capuchino favorito. Siempre me decía que tenía que regresar con César. Pero poco a poco me empecé a sentir muy extraña. De un momento a otro ya no me importaba lo que le pasaba a César y el estar al lado de Rodrigo me reconfortaba mucho. Mis sentimientos por él cambiaron abruptamente y así nos pasamos un par de semanas hasta que llegó la graduación. César seguía buscándome en todo momento y rogando mi perdón, pero en ese momento a mí ya no me importaba nada de lo que pasaba con él. Y en serio que quería pensar racionalmente, pero mis sentimientos por Rodrigo eran más fuertes que mi pensamiento. Así que el día en que nos graduamos ya no pude resistir más y le pedí que estuviera conmigo. Saliendo del evento, nos fuimos a su casa y cuando me estaba entregando a él, de repente abrió la puerta César. Solo vi su cara de dolor, de que estaba destrozado. No dijo nada, solo se tapó la cara y salió corriendo de ahí. Yo sé que no pudo quedarse más al sentirse traicionado por su novia y su mejor amigo. Rodrigo fingió mucha sorpresa y de inmediato me dijo que por qué había pasado esto. Yo estaba cegada por la lujuria y le respondí vilmente que era mejor así, que se haya enterado, y no lo dejé apartarse de mí. Así empezamos esta relación tan tormentosa, porque yo era una persona muy segura de mí misma y siempre tuve iniciativa, pero al lado de él todo eso se perdió. Me trataba como basura, me llegó a golpear varias veces. Toda la gente que estaba a nuestro alrededor me decía que no fuera tonta, que lo dejara, pero no lo podía hacer. Por más mal que me tratara, yo siempre estaba ahí. Después de 6 meses empezamos a vivir juntos, con todo y la resistencia de mis padres, los cuales siempre me decían que cómo era posible que consintiera todo eso. De hecho, mi padre una vez que me vio los golpes, fue a buscarlo y lo quiso golpear, pero yo lo seguí y le dije que no se metiera en mi vida, que tenían que respetar mis decisiones. Mi madre hablaba mucho conmigo, me decía que no soportara todo eso, que entendía que lo amaba, pero que no podía continuar así. Como la verdad, él nunca fue un buen estudiante, no conseguía trabajo, así que sus padres nos dejaron quedarnos en su casa, y ahí me iba peor, pues era la sirvienta de todos, pero en ese momento a mí no me importaba nada, solo quería estar a su lado. Por última vez, mis padres muy preocupados hablaron conmigo, me citaron en la casa y ahí estaban varios de mis familiares, pero al empezar a decirme cosas de Rodrigo, reaccioné violentamente y salí de ahí a toda prisa, no sin antes decirles que se olvidaran de mí, que los odiaba y que estaba mejor si jamás los volvía a ver. La tía Rosalía, al ver mis reacciones, habló con mis padres, les dijo que esto no era nada normal, que seguramente me habían embrujado, porque alguien no puede cambiar así de rápido, y menos alguien tan inteligente como yo. Entonces los llevó con una de sus amigas, ya que la tía era medio bruja y le estaban enseñando. Ahí les dijeron que en efecto yo tenía un amarre muy fuerte y que si tardaban más tiempo en ayudarme, más difícil sería sacarme de aquello. De hecho, les dio salto y seña de qué trabajo me habían hecho y en dónde lo tenían guardado y qué tipo de bruja lo hizo. Mis padres se quedaron atónitos, pues no eran mucho de creer en esas cosas, pero era la mejor explicación para el cambio tan grande que tuve. Mis padres y varios familiares me llamaban, pero yo no les contestaba, solo quería que me dejaran sola con Rodrigo. Llamaron a César
y le explicaron todo lo que les había dicho Cecilia, la maestra de mi tía, pero él tampoco creyó eso. Así que recurrieron a que mi abuelita me fuera a ver, ya que sabían que a ella jamás le había dicho que no. Accedí y la cité un día que no había nadie en la casa porque a Rodrigo no le gustaba que me visitaran. Cuando llegó me vio y comenzó a llorar al ver los rastros de la última paliza que me había puesto Rodrigo. Me abrazó y me dijo que quería hablar muy serio conmigo. Le dije que si era para que dejara a Rodrigo, mejor no dijera nada, pero ella sabía cómo hablarme y de inmediato se impuso con voz fuerte. Me dijo: «No seas tonta, hija, este maldito te está haciendo brujería. ¿No ves que te está echando a perder la vida?» Le contesté gritando que se callara, que él no era así, él no era capaz de hacer esas cosas, que él me amaba. La corrí en ese momento de coraje. Su reacción me sorprendió, pues siempre fue muy dulce conmigo, pero en ese momento de discusión me dio una cachetada y me gritó que se iría, pero que primero la escuchara. Yo me quedé pasmada. Me dijo: «Busquen la maceta que tienen afuera de su cuarto, ahí vas a encontrar un frasco con muchas cosas, pero es un líquido rojo y ahí se va a ver tu foto. También busquen una alacena, un altar que él tiene, y ahí está la otra parte del amarre que te hizo». Me abrazó y la aventé y le dije que se largara. Me metí llorando de rabia porque me había pegado, porque no podían entender que quería estar con Rodrigo fuera como fuera, y ahora inventaban estas cosas. Así estuve toda la tarde, y ya al entrar la noche, más tranquila empecé a analizar todo. Se me heló la piel cuando a mi mente vino el pensamiento de que nadie de mi familia había entrado jamás a la casa de Rodrigo. Es más, la gran mayoría ni siquiera lo conocía. ¿Cómo iban a saber de la maceta que tenemos afuera del cuarto? Pero mis sentimientos de nuevo le ganaban a mi razonamiento. Por un par de días estuve meditando todo lo que había sucedido, desde lo que pasó con César, cómo sabía que en ese momento yo estaba en la casa de Rodrigo, y por último lo de mi abuela. Sabía que ella jamás me mentiría, así que en una oportunidad que tuve, cité a César un poco cerca de la casa. Al llegar, me veía con unos ojos de odio que me partieron el corazón. Con voz furiosa me dijo que qué era lo que quería. Por teléfono me dijiste que era algo muy importante. Fui muy franca en mi pregunta y le dije que cómo supo que ese día que nos encontró, yo estaba con Rodrigo en su casa. Se le llenaron los ojos de lágrimas y me respondió: «Yo no lo sabía. A mí Rodrigo me invitó a pasar la noche en su casa y embriagarnos, porque según él sabía que estaba muy mal por lo que pasó entre nosotros. También me dijo que estaba en su cuarto, que me había dejado abierto, todo para que al entrar los viera revolcándose. Pero ya no te odio, porque ahora después de este tiempo, sé que todo fue plan de él para que los encontrara y le dejara el camino libre contigo. Tenés razón, siempre envidió mi vida e hizo todo por destruirla. Y lo peor de todo es que tú lo ayudaste a darme la última estocada. Solo se dio la media vuelta y se fue sin decir nada más». Regresé a la casa con un nudo en la garganta y un desastre en la cabeza, pero de inmediato llegué a buscar lo que me había dicho mi abuela y para mi gran desgracia, ahí estaba todo, así tal cual me lo dijo. En el frasco había cabellos, un listón rojo, tierra negra, una fotografía mía y un papel que no se le entendía qué decía. Todo esto en un líquido entre rojizo y café. Al buscar el altar, ahí estaba en el cuarto de triques que tenían. Era una ofrenda a un demonio. Y ahí tenía fotos mías con alfileres y sangre encima, muchos moños rojos y velas negras. Le saqué una foto y se la mandé a mi mamá. De inmediato me llamó y me dijo que tenía que salir de ahí, pero que les llevara el frasco. Salí de ahí a toda prisa, porque ya era la hora de que llegaran sus papás. Tomé un taxi y llegué a la casa de mis padres. Rápido tomamos su auto y me llevaron con Cecilia. Le dieron el frasco y me empezó a hacer unas limpias. Salimos de ahí entrada la noche y Rodrigo ya estaba fuera de la casa de mis padres. Al verme, se puso como loco, pero mi padre le marcó el alto y lo amenazó para que se fuera. Al irse, Rodrigo dijo que todos se las íbamos a pagar. Ya tiene más de un mes y no lo he vuelto a ver. Pero hay días en que me siento muy mal. Cecilia la bruja me dice que todavía intenta hacerme daño por medio de la brujería, pero que ella me va a sacar de esto. Poco a poco he ido saliendo de esta situación y he empezado a recuperar mi vida. Lo único que jamás volverá a mí va a ser el amor de César, porque a pesar de que me cree lo que nos hizo Rodrigo, él jamás me perdonará. Los fuertes dolores de mi espalda me estaban matando. El apetito se me fue.
La sensación de que alguien siempre me observaba me estaba volviendo loca, y el terror de enterarme que mi propia sangre me hizo brujería para quedarse con la herencia. La voz del oculto les presenta Me querían quitar mi herencia con brujería. Parte 1. Siempre he considerado que mi familia es muy unida. Siempre hay algún problema y todos tratamos de poner nuestro granito de arena para resolverlo. Soy hija única, pero en casa también viven la hermana de mi papá y sus 2 hijas. Mi padre las acogió desde que mi tía enviudó. Él siempre las sacó adelante, les daba todo, ya que siempre contamos con una buena estabilidad económica, gracias a que mis padres lograron poner una fábrica de artículos de plástico, la cual es muy próspera, ya que le da trabajo a más de 1000 personas. Cuando cumplí los 19 años, yo estaba estudiando mi carrera de contadora, y desgraciadamente mis primas ya no quisieron ni siquiera estudiar la prepa. Por más que les decíamos que siguieran estudiando, que era su futuro, ellas no quisieron. En aquel tiempo ya no les hicieron más caso, ya que desgraciadamente por un cáncer la luz de mi madre se extinguió. Seguimos unidos y tanto como mis primas como mi tía nos ayudaron a salir del trago tan amargo que pasamos. Aunque no decía nada, mi padre estaba destrozado, ya que estuvo con mi madre desde que tenían 14 años. Llevaban juntos más de 40, por lo que al año también falleció de un paro cardíaco, pero sé que fue porque se le rompió el corazón por haber perdido a mamá. Así que mi tía se convirtió en mi soporte. Me ayudó con todos los trámites funerarios y cosas en la casa. Al transcurrir un mes se leyó el testamento de mi padre, donde obviamente me dejaba a mí como única heredera. Aunque mi tía y mis primas quisieron ir a la lectura del testamento, al no estar ellas en él, no les permitieron la entrada. El licenciado Joaquín Jiménez era el representante legal de la empresa. Fue el único que estuvo a mi lado cuando pasamos a la notaría a que se leyera. En él había una cláusula que decía que me tenía que seguir haciendo cargo de mi tía y de mis primas, pero con la condición de que ellas estudiaran y que solo hasta que terminaran una carrera y se pudieran valer por sí mismas, pero que si no estudiaban, solo se les iba a poder dar una pequeña suma mensual. Esto me dejó impresionada, pues mi papá siempre les dio todo a manos llenas. Yo tenía la intención de que todo se quedara así, pero al externárselo al licenciado, me dijo que era una disposición legal, y que si yo no la seguía al pie de la letra, también podía perderlo todo, porque yo también tenía que terminar la carrera para que pudiera tomar la cabeza de la empresa. Saliendo de la notaría, mi tía se notaba nerviosa. Su único comentario fue: «Ay, espero que mi hermano no nos haya dejado en la calle». El licenciado Joaquín le contestó: «No, claro que no, pero las acompañaré a su casa para que les explique cómo serán las cosas de ahora en adelante». Se miraron la una a la otra y subieron al auto. Llegamos a casa y en la sala el licenciado les explicó cómo había dejado el testamento mi papá. Al finalizar mi tía explotó y dijo que era un atropello, que cómo era posible que las dejara a su suerte. El licenciado les explicó que lo que quería mi papá era que se superaran y salieran adelante, pero ninguna de ellas lo tomó así. Hasta dijeron que era cosa mía, que ya no las quería apoyar. Yo lloré y les dije que no era así. El licenciado tomó la palabra y también les explicó lo de mi cláusula, y que si yo no la cumplía, también perdería todo. Seguían furiosas y salieron de la sala con la amenaza de que se irían de inmediato, pero el licenciado ni se inmutó ante sus amenazas. Les dijo que eran libres de irse de ahí, pero que si salían ya no podían regresar, que si querían cobrar lo que se les daría mensualmente, tendrían que ir a la empresa a cobrar a su oficina. Estuvimos esperando un rato a que bajaran y el licenciado prefirió mejor irse. Solo me dijo que le hablara
si llegaban a abandonar la casa. Después de un rato bajó mi tía, me pidió disculpas y me dijo que había sido un momento de tensión, que ella cumpliría la voluntad de mi padre y que haría que sus hijas también la cumplieran. Me abrazó y lloramos juntas, pero ya nada en la casa volvería a ser igual. Hablamos con el licenciado Joaquín y él les dijo que buscaran las escuelas para estudiar, que él se encargaría de hacer los pagos de las colegiaturas y las inscripciones. Básicamente, ellas le tendrían que estar pasando cada semestre sus calificaciones para corroborar su verdadera estancia en la escuela. A mí de la misma forma me exigieron lo mismo. En la casa, mis primas casi no me dirigían la palabra. Mi tía sí, pero siempre hacía comentarios fuera de contexto. Yo tenía que ir por las tardes a la empresa para que el licenciado Joaquín me empezara a instruir sobre el manejo. Se me hacía pesadísimo salir de la universidad y luego irme a trabajar. Ahora sabía lo que era ganarse el sustento. Los problemas en la casa comenzaron cuando encontré en la entrada una bolsa con tierra negra. La levanté y la arrojé a la basura. Algo en esa bolsa olía horrible. Con el pasar de los días me comenzó un dolor de espalda fuertísimo que hasta me hizo ir al médico. Me sacaron placas, radiografías y todo se veía correcto. Me dijeron que lo más seguro es que fuera muscular, por dormir mal o por estrés, pero en casa se empezaban a escuchar ruidos que no eran comunes. Cuando les preguntaba a mis primas o a mi tía, decían que ellas no oían nada. En mi habitación se escuchaban pasos, me asomaba y no había nada. Empecé a dejar de comer, o si comía algo, inmediatamente iba al baño a vomitar. En serio, que ya no aguantaba. Sentía que la cabeza me explotaba de todo lo que me estaba pasando. Le platicaba al licenciado Joaquín, pero él siempre me decía que fuera al doctor, o que era por estrés, que fuera fuerte, porque era una gran responsabilidad llevar una empresa. En la noche cuando llegaba a casa, solo estaba en mi recámara, porque como les dije, ellas casi no me dirigían la palabra. Pasó una semana y mi tía habló conmigo. Expresó que estaba muy preocupada por mí, que si me llegaba a pasar algo no sabía qué haría y cosas de ese tipo. Pero para ese tiempo el delirio de persecución estaba acabando con mis nervios. El no alimentarme me había causado bulimia y el dolor de espalda no cesaba. Al contrario, iba cada día en incremento. El licenciado Joaquín me empezó a llevar con especialistas, pero todos llegaron a la conclusión de que era un desorden psicológico por la pérdida de ambos padres en un periodo muy corto de tiempo. Me mandaron terapia y antidepresivos. Estuve en casa varios días, pero todo esto que me estaba pasando, en lugar de disminuir con el tratamiento, crecía más y más. Hablaba poco con mi tía, pero cuando lo hacía, ella me daba a entender que si me pasaba algo, ¿qué pasaría con el legado de mi padre? Que era tiempo de hacer un testamento o de nombrar a alguien como mi albacea, por si en determinado momento no pudiera continuar con la empresa. Al ser esto tan insistente, me empezó a dar mala espina. Fui al doctor porque yo estaba segura de que me estaban envenenando. Se lo dije al licenciado. Todo en esos nuevos exámenes salió negativo. Ya estaba completamente deprimida porque no era posible que muchos doctores en los hospitales más caros no sabían qué tenía y todo se lo atribuían a mi mente. Yo sé que es un dolor muy grande perder a tus padres, pero sabía cómo me habían criado. Me enseñaron a que fuera fuerte y autosuficiente y sabía que yo no era una enferma mental. Había transcurrido un mes e iba todo peor. Ya me había dado por vencida. Un día me decidí a hablar con mi tía y mis primas sobre el futuro de la empresa y si me pasaba algo. Estábamos en la sala esperando a una de mis primas y se escuchó el timbre. Fue a abrir mi tía y era Blanca, la nana que me crió hasta que tuve 16 años, la cual era casi una integrante más de la familia. Todos sentíamos un gran afecto por ella y lloramos cuando decidió regresar a su pueblo para cuidar a su mamá que estaba enferma. Supo lo de mis padres y llegó a darme el pésame. Entró y lo primero que hizo fue llorar al verme. Me abrazó y me dijo, ¿qué te está pasando? Hija, ¿por qué estás así? Volvió a abrazarme y sentí una tranquilidad que no había sentido desde que estaba mi madre. Mi tía me pidió que siguiéramos con la plática y después atendiera a Blanca,
pero le dije que eso podía esperar a otro día, que no era tan importante. Se levantó molesta y nos dejó a solas. Blanca seguía llorando y me pidió que le explicara el porqué de mi estado. Le platiqué todo lo que me pasaba y que me habían dicho los doctores. Me volvió a abrazar y me dijo: mi niña no está loca, a mi niña le están haciendo algo malo, pero no te preocupes, la nana lo va a arreglar. Le pedí que se quedara conmigo y ella dijo que sí sin dudarlo. Solo me dijo que tenía que ir a la casa de su hermana por unas cosas y que no me preocupara, que ella cuidaría de mí. En verdad, me sentí aliviada. Por lo menos, tendría en mis últimos días a alguien que en verdad me quisiera. Continuará. He seguido con mis malestares y ahora son muchísimo más profundos y dolorosos. Hay días en que no me levanto y todo por la brujería que me hizo mi propia sangre. Continuaré con el relato, ya sin más preámbulo. La voz del oculto les presenta: me querían quitar mi herencia con brujería. El desenlace. En la noche le di la noticia a mis familiares de que la nana Blanca se quedaría con nosotros. Esto les cayó como un balde de agua fría, ya que no pudieron disimular su molestia. Mi tía argumentó que ella solo se acercaba a mí por el dinero, pero no le hice caso y me retiré. Esa noche estuve más inquieta y con más dolor del que siempre tenía. Muy temprano llegó mi nana. Al entrar, escuché mucho alboroto. Con trabajo me levanté y bajé para ver qué era. Estaba muy exaltada, porque en la puerta de entrada estaba una gallina negra degollada, con tierra y otras cosas. Al verme, me dijo de inmediato: métete, hija. Ahorita van a ver estos malditos, gritaba mientras sacaba una bolsa y metía todo lo que había tirado en la entrada. De inmediato, lavó con mucho cloro y me dijo por fin qué pasaba. Desde que llegué, sentí una fuerte presencia de brujería aquí en la casa, hija. Cuando te vi, se me partió el corazón por tu estado y reafirmé que alguien te estaba haciendo mal. Yo conocí a tus padres desde mucho antes de que tú nacieras. Trabajé en la fábrica y ahí les hice una limpia. Nos hicimos buenos amigos, aparte de ser mis patrones, claro. Después, cuando naciste, me invitaron a trabajar aquí en esta casa para que te cuidara y asimismo los protegiera de toda la envidia que siempre tuvieron. Yo sé de esto de la brujería muy bien, niña, pero jamás la he usado para fregar a alguien. Por algo decidí venir. En cuanto supe lo de tus padres, algo me decía que tenía que venir a verte, y ve con lo que me encuentro. Yo no podía creerlo, pero ya había visto a todo tipo de especialistas y nada. Entonces, ¿qué tenía que perder? Entramos a la casa y me dijo que haría bien el quehacer y empezó a limpiarlo todo con cloro y pino. Mi tía y mis primas salieron para la escuela. Entonces Blanca empezó a sacar una cosa que me dijo que era salmerio, lo prendió y empezó a humear toda la casa. Yo sentía que me ahogaba, mucha debilidad y sobre todo muchas náuseas. Ella me decía en tono fuerte: aguanta, Claudia, aguanta, niña mía. Me limpió con un huevo y se nos rompió. Se escuchaban pasos en varias partes, pero ella me agarraba fuerte y me decía que no tuviera miedo. También me roció con una loción que tenía alcohol y tabaco. Estaba muy fuerte, pero ella me tomaba por las manos. Sacó unas piedras de cuarzo y me pidió que me sentara. Ella las curó y me dijo que no las tenía que dejar para nada, ni que nadie las tocara. Abrió todas las ventanas y roció agua bendita por todas partes, dando unos rezos.
Puso inciensos en cada rincón de la casa. Me dijo que esto era para activar las protecciones que ella había dejado en la casa antes de irse. Ya por último, me sobó la espalda. Me sentí muchísimo más relajada. Me pidió que no le dijera a nadie, porque ya tenía una idea de quién era, pero que tenía que estar segura. Así pasaron varias semanas en las que cuando no había nadie en la casa, ella me hacía mis limpias y me decía que el mal siempre se regresa y que pronto nos mostraría quién era la causante de mis males. La nana seguía buscando en dónde estaba la brujería que me estaban haciendo, y en el jardín, debajo de una higuera, encontramos un atado. Era un muñeco que se suponía que era yo, con unos alfileres clavados en la espalda, en el estómago y en la cabeza. Al desenterrarlo, sentí una gran angustia, mucho miedo, así como si alguien me fuera a hacer mucho daño. Lo metió en una bolsa de basura y me dijo que iba a la casa de su hermana, que ahí tenían unas cosas para quitarle el lazo que tenía conmigo y me pudiera liberar, que tardaría tiempo, pero que lograría ayudarme. Se fue y al poco rato llegó mi tía. Al ver el desorden, me pregunté que por qué estaba todo así. Le platiqué lo que encontramos y me regañó. Me dijo que tenía que correr a Blanca porque ella me estaba llenando la cabeza de tonterías, que me iba a hacer más daño. Pero lo que no sabía mi tía era que desde que Blanca me estaba curando, me sentía cada día mejor. En la noche llegó el licenciado Joaquín porque mi tía lo llamó para decirle lo que estaba pasando. Cuando estábamos en la sala discutiendo el tema, llegó Blanca. El licenciado le pidió explicaciones, pero ella fue directamente a mi tía. Le dijo que ella sabía que eran ellas las que me estaban haciendo daño. Mi tía se exaltó y empezó a gritar. Le dijo que era un ignorante, que eso no existía. Pero Blanca sacó de su bolsa 3 muñecos, como el que encontramos. Sacó unos alfileres y se los empezó a clavar. Al ver esto, mi tía se puso muy nerviosa y le dijo a Blanca que no siguiera. Blanca contestó: «Creo que sabes bien qué son estas cosas y que pueden hacerte a ti y a tus malcriadas hijas. Yo he roto la brujería que le estaban haciendo a Claudia, pero si no te largas ahora, todo el mal que le has hecho se te va a regresar el doble». Ella al principio lo negó todo, pero cuando Blanca empezó a quemar los muñecos, ella aceptó que me había hecho una brujería para poder quedarse con todo, ya que eso era lo que siempre había querido desde que llegó, que odiaba a mi padre porque él lo tenía todo y que ella y sus hijas solo les daba migajas. Yo no dije nada, solo lloré en silencio al escuchar tan tétrica confesión. Entraron mis primas y se quedaron heladas al ver que todo el teatro se les había caído, pero ellas me empezaron a atacar y a decirme muchas cosas. El licenciado Joaquín les pidió que se callaran, que se fueran y que jamás regresaran, que él iba a impugnar el testamento para que no les tocara nada. Pero yo le dije que era la voluntad de mi padre y se tenía que cumplir, así que les seguiría dando la escuela y la manutención, que si dejaban la escuela también se cumpliría lo del testamento, y así fue como salieron de mi vida. El licenciado Joaquín me dijo que tomara unas vacaciones con la nana, así que por un mes anduvimos por todos lados, pero siempre que platico con ella, le pregunto, o más bien tengo la duda, que si ellas fueron las causantes de lo que les pasó a mis padres. Es algo que tengo en la mente y no puedo sacármelo, y sé en el fondo, o más bien me dice mi corazón, que sí tuvieron todo que ver. Pero la nana me dijo que para qué investigaba, que tener rencores jamás era bueno. Fuimos al pueblo de la nana y me presentó a una de sus hermanas que vive ahí. También se dedica a la brujería. Ella nos ha ayudado mucho. Días después, le pregunté a mi nana que si era verdad que les iba a regresar todo con los muñecos, y ella respondió que no usaba la brujería para hacer daño y que los muñecos no estaban trabajados, que solo los hizo para que confesaran lo que habían hecho y le funcionó. Aparte, que por la ley natural, todo lo malo o lo bueno que haces se te regresa. Le pedí a mi nana que se quedara a mi lado para siempre,
que yo le pagaría, pero ella dijo que se quedaría solo porque me quería mucho y me protegería hasta que ella tuviera fuerza. Ya ahorita estoy mejor, la empresa va viendo en popa, me falta menos para terminar mi escuela y hacerme cargo de la empresa que mis padres hicieron con tanto esfuerzo. De mi tía y mis primas no he querido saber nada, solo sé que cada mes el licenciado les manda lo mínimo porque rompieron la promesa de estudio y solo le pido a Dios que les vaya bien. Y esto está pasando gracias a la protección de mi nana Blanca. Llegó el momento en que mi madre nos maltrataba mucho y nos decía tantas cosas que era irreconocible. Mi padre estaba en depresión y mi hermana se estaba yendo por el mal camino. ¿Qué voy a hacer? Si no te has suscrito al canal, te recomiendo que lo hagas, no te vas a arrepentir. La voz del oculto les presenta Brujería a mi madre. Hace algunos años nuestra vida era muy buena, estábamos muy bien como familia, mis padres estaban muy enamorados y todo fluía muy bien, a pesar de las cosas tan terribles que nos habían pasado. En su trabajo, mi padre sufrió un grave accidente que lo dejó en silla de ruedas, estuvo en el hospital por casi un año. Nosotras hicimos ajustes a nuestras vidas. Ya éramos mayores. Yo cursaba la universidad y mi hermana la preparatoria. Así que entre todas ayudamos para estar en el hospital con mi padre y que no se le cargara toda la responsabilidad a mi mamá. Pero ella siempre estaba al pie del cañón, desde las operaciones hasta la rehabilitación. Pero a pesar de contar con alentadores diagnósticos, mi padre quedó postrado en una silla de ruedas. Todo lo íbamos resolviendo como familia. Económicamente no nos pegó mucho, porque a mi padre lo pensionaron al 100% por accidente de trabajo. Y aparte, su empresa le dio una buena indemnización, por lo que solo nos empezamos a acoplar a esta nueva vida, y sobre todo en los cuidados que debía de llevar mi padre. Mi madre asumió todo, ya que nos decía que nosotras nos teníamos que enfocar en terminar la escuela, y básicamente ella era el sostén moral de la casa. Era nuestro hombro en el cual nos podíamos refugiar. Mi padre, por su lado, obviamente se sentía mal, moral y psicológicamente, pero él siempre ha sido fuerte, así que en poco tiempo se adaptó a su nueva vida, dándonos una gran enseñanza, que a pesar de las adversidades, siempre nos tenemos que levantar y lograr todo lo que nos proponemos. Estábamos más unidos que nunca. Mi padre empezó a buscar ayuda en medicina alterna y otras cosas, como acupuntura, hueseros, y nada dio resultado. Pero él tenía ánimo y estaba seguro, o más bien obsesionado, de que podría volver a caminar. Mi madre siempre a su lado también lo alentaba mucho, y recuerdo perfectamente que mi madre le decía que siempre estaría ahí para él. Se abrazaban y se animaban mutuamente. Cierto día llegó una amiga de ellos que no conocíamos, pero decían que la conocíamos desde pequeñas. Ella, al enterarse de lo de mi papá, nos visitó. Mis padres estaban encantados porque no la veían desde hace mucho tiempo. De hecho, era una amiga en común que tenían y por ella se conocieron. Así que le tenían mucho afecto. Ella les dijo que les quería hacer una limpia, ya que desde hacía años se dedicaba a eso, que sintió al ver a mi padre que le habían hecho una brujería, que por eso, a pesar de que sus operaciones salieron bien, no había podido caminar. De hecho, hasta les dijo que lo tenían atado de los pies en una maceta. Hasta les describió una persona del trabajo de mi papá que le hizo el trabajo para quedarse con su puesto. Le dijeron que lo platicarían, porque la verdad no creían mucho en eso y que le darían respuesta otro día. Pasaron casi todo el día platicando y recordando sus aventuras de juventud,
y poniéndose al día de sus vidas. Ya había oscurecido cuando se despidió y se fue. Ya en la sala estábamos todos, ya a punto de cenar, cuando mi madre tocó el tema. Le dijo a mi padre: «Amor, tal vez Rosa tiene razón, ¿o tú qué piensas?». Mi padre se quedó pensativo y contestó: «Pues no sé, eso se me hace como una pérdida de tiempo». Y yo apoyé a mi papá. Les dije: «¿No están pensando en considerar esa tontería?». Mi mamá nos respondió: «Pues ya hemos intentado todo, y lo que más me convenció fue que describió a la perfección al compañero de tu papá que ascendieron, y pues a lo mejor nos ayuda. Digo, no perdemos nada con intentarlo». Mi padre la vio todavía pensativo y le dijo que lo tenía que consultar con la almohada. Cenamos y cambiamos el tema, pero yo creo que ya solos platicaron y llegaron a una decisión, la cual nos la compartieron cuando llegamos de la escuela. Llamaron a Rosa y 2 días después fue a la casa e hizo una limpia a mi padre. Ahí les dijo que también mi madre estaba siendo trabajada, pero que ella ya no podía con ese trabajo y que también lo de mi papá estaba muy complicado. Así que los mandó con uno de sus amigos que tenía más experiencia y años en el medio. Fueron a varias sesiones y después de un par de meses las cosas empezaron a cambiar drásticamente con mi madre. Primero, empezó a estar de mal humor todo el tiempo. Cuando mi padre estaba en otro cuarto, nos regañaba mucho y consternaba su descontento con la situación de mi papá. Nos decía que ya estaba harta de todo. Ellos empezaron a discutir por todo. Ella cada día que pasaba era más dura con mi padre. Sé que a pesar del enojo de mi papá, le dolía mucho todo lo que mi madre decía. Llegó al extremo de decirle que era una carga para ella y nosotras, que gracias a él no conseguiríamos llegar a ninguna parte. Yo también empecé a pelear con ella por defender a mi papá y a nosotras. Pero mi hermana no lo vio así, ya que mi mamá la envolvió. Le decía que ya para qué estudiaba, si de todas formas estaría atada a un inválido. Mi hermana era más débil de carácter. Empezó a faltar a la escuela, llegaba con aliento alcohólico, se empezó a juntar con varios compañeritos que eran de lo peor. Yo la regañaba, pero me mandaba al diablo. En el transcurso de los meses, la hermosa familia que teníamos se volvió un infierno. Rosa nos seguía visitando con regularidad, pero la relación con mi madre se volvió áspera, más cuando Rosa le decía a mi madre que por qué de pronto lo trataba mal. Ella le contestaba: «Si tanto te preocupa, quédatelo, tú carga con él y con sus hijas». Esto me molestaba y me hacía enfurecer, a tal grado que Rosa se volvió nuestra confidente. Así pasó mucho tiempo, hasta que mi papá se hartó. Le pidió a mi mamá que se fuera, y ella, ni tarda ni perezosa, le tomó la palabra, pero le pidió dinero para que ya no nos molestara. Mi papá se lo dio y habló con nosotras. A mi hermana no le importó, hasta dijo que ella se iba a ir con mi mamá, pero no se pudo, ya que mi madre también la rechazó. Se tuvo que quedar con nosotros. Yo vi la posibilidad de salirme de la escuela para cuidar a mi padre, pero este se negó rotundamente. Me dijo que él se las arreglaría solo, que no nos preocupáramos. Rosa muy amablemente se ofreció a que ella nos podía ayudar. Estábamos súper agradecidos con ella. Primero iba cada tercer día y después casi a diario, hasta que mi padre y yo hablamos con ella. Nos sobraba una recámara, por lo que le dijimos que si quería irse a vivir con nosotros, y aceptó rápidamente. Todo iba genial. Si no era bien la vida de antes, por lo menos estábamos tranquilos. Mi mamá se tiró muy feo al vicio y andaba con uno y con otro hombre. Esto nos dolía demasiado. Sabía que mi papá la seguía amando, así que tratábamos de no mencionarla. Él estaba metido en una profunda depresión. Ya no quiso ir a terapias ni a ningún lado. Casi todo el tiempo estaba en su cuarto solo. Un día llegó mi hermana. Estaba muy alterada. Me dijo que tenía que hablar conmigo. Ella dijo que escuchó a Rosa hablando por teléfono con un tipo. Le decía que necesitaba que le hiciera un amarre a mi papá para que estuviera con ella y así disponer de su dinero. Mi hermana decía que estaba segura que le hizo algo a mi mamá, por eso había cambiado tanto. Yo me reí al instante. Le dije molesta: «Ay, hermana,
Ya no sabes ni qué inventar para llamar la atención. En serio, qué mal estás. Ella salió molesta, pero me quedé pensando toda la tarde. Y si en verdad tenía razón. En mi mente circulaba el pensamiento de por qué una persona tan abnegada como mi madre y tan amorosa con su familia cambiaría en tan poco tiempo. Aparte, sabía que Rosa tenía el conocimiento para hacer todas esas cosas. Y si estaba hablando con el que les hizo los trabajos hace tiempo, por un par de días estuve con todo eso en mi cabeza, pero ¿cómo le haría para desenmascararla? Así que al llegar de la escuela ya no pude más, y aprovechando que ella no estaba, ahí le dije a mi padre lo que mi hermana me había dicho y todas mis inquietudes. Yo pensé que él no me iba a creer, pero solo se mostró pensativo. Me dijo que él ya también se había imaginado algo así. Habló con un conocido que tenía que sabía de brujería y le contó todo. Entonces este señor le recomendó no comer ni beber nada de lo que ella hiciera. Con el pretexto de visitar a mis abuelos en Monterrey, nos tomamos unas vacaciones. Rosa se molestó mucho porque mi padre no le incluyó en eso. Nos fuimos 2 semanas. En el viaje hablamos con mi hermana y le dijimos que le creíamos todo lo que dijo y le hicimos recapacitar de todo lo malo que ella hacía al dejar la escuela. Regresamos más unidos que nunca, con la intención de desenmascarar a Rosa. Fraguamos un plan para que ella confesara, pero al llegar y verla, mi padre no pudo más con el coraje, y en cuanto la vio, le empezó a reclamar. Ella se hizo la ofendida y se puso muy nerviosa, al grado de querer escapar. Cuando iba saliendo de la casa corriendo, la arrolló un vehículo que venía en exceso de velocidad. Salimos a toda velocidad y la vimos tendida. Estaba consciente, pero muy delicada. Tenía muchas heridas. Cuando llegué, la tomé de la mano. Le grité a mi hermana que llamara una ambulancia. Rosa tomó mi mano. Le dije que tuviera calma, que fuera fuerte, que ya venía la ayuda. Ella me apretó la mano y me dijo, en este momento sé que ya no la voy a librar y quiero irme con la conciencia tranquila. Sí, yo le mandé a hacer un trabajo a tu mamá para que los dejara y yo me pudiera quedar con todo, su familia, su esposo, su posición, con todo. Desde que estábamos jóvenes, yo quería a tu papá, pero ella se interpuso en mi camino. A pesar de que sabía lo que sentía, no le importó, por eso juré que me vengaría. Quería continuar diciendo cosas, pero le dije que se callara. Sentí mucho odio por ella, pero estando ahí tendida, comprendí que todo lo que se hace en esta vida se paga. Llegaron los paramédicos y se la llevaron. Al entrar, le dije a mi padre todo lo de su confesión y él nos dijo que no iríamos al hospital, que se las arreglara como pudiera. Hemos estado buscando en todo momento a mi madre y le explicamos lo que estaba pasando, pero ella dice que fue su decisión y que eso que dijo Rosa es pura mentira. Sorprendentemente Rosa sobrevivió y después de un par de meses le llamó a mi padre para que la dejara sacar sus cosas. Le pidió perdón, pero mi padre la mandó por un tubo. Le dijo que desde ese día él mismo quemó su ropa y todo lo que era de ella que teníamos en la casa. Le dejó bien claro que si se llegaba a meter con su familia de nuevo, no se tentaría el corazón. Ya buscamos ayuda con varios expertos que nos recomendó el amigo de papá, pero no nos han alentado mucho. Solo nos dicen que harán el mejor esfuerzo para quitarle a mi mamá la brujería que le hicieron. Así que nosotros estamos luchando día a día y no nos daremos por vencidos hasta que regrese a nosotros para poder ser de nuevo una familia feliz. Gracias por escuchar mi relato. Si te ha gustado, regálame un like. Si aún no te suscribes, te recomiendo que lo hagas. Comparte la historia para poder llegar a más aficionados al terror. Activa todas las notificaciones para que no te pierdas el contenido. Deja tus comentarios. Todos son bienvenidos y me ayudan para que siga creciendo el canal. Y recuerda que siempre detrás de ti está la voz de lo oculto.